Muy buenas tardes, noches. Buenas noches, Padre. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de María Asunción Ramírez, Lamberto Ramírez, Daniel Ramírez, Estor Marroquín, Amaldo Suárez, Florentina Casillas, por su eterno descanso, creo que tiene una crucecita, pues me imagino que sí. Por las intenciones de Osvaldo, que es su cumpleaños, por la salud de Marisela García y por la salud de Salvador Muñoz, Manuel Arriaga, por todas sus intenciones. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con su espíritu. hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente este sagrado misterio. Primero vamos a tomar un tiempo para reconocer ante Dios de que somos pecadores y de todo corazón vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas, para la liturgia de la palabra. Dame adelante. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente, diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios.
alabamos. Al salmo todos responderemos: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el Salmo responsorial respondimos: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometió Dios a su Hijo Jesucristo, aún el pecado y la muerte. Todo está bajo el poder de Dios en Cristo Jesús. Aunque escuchamos en la primera lectura que dice que aunque parece que no todo está sometido, todo está en las manos del Señor. Pero todo será y llevará a cumplimiento al final de los tiempos. Dice que nos hizo Cristo Jesús hermanos. En Cristo Jesús somos hermanos. Y a ese Cristo Jesús y a nosotros Dios nos da la dignidad de hijos de Dios. Cuando vinimos a este mundo, éramos criaturas de Dios, creados por Dios, hechos por Dios.
por la voluntad de Dios, por supuesto, en nuestros padres, la voluntad de Dios en nuestros padres siendo instrumentos para nuestro existir. De ahí, al nacer, fuimos o éramos criaturas de Dios. Pero en nuestro bautismo fuimos hijos adoptivos de Dios. Dios nos adopta como sus hijos en el bautismo y ahí es donde se nos da la dignidad de hijos de Dios. Por eso Cristo dice: no me avergonzaré de llamarlos mis hermanos, porque ellos son hijos de Dios también. Esa es la dignidad nuestra, hermanos, como discípulos de Cristo en el bautismo, hermanos de Cristo Jesús en el bautismo, hijos adoptivos de Dios. La dignidad que se nos da en Cristo Jesús es grande. ¿Somos capaces de ver esa dignidad en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro existir? Pues depende de nuestra experiencia de vida, depende también a veces del humor que andemos o en las circunstancias que estemos viviendo, por las cosas que estamos pasando. Depende, a veces no nos vemos así, no nos sentimos así, pero no es de parte de Dios, es parte nuestra, en lo psicológico, en lo emocional o en nuestra relación con Dios, que no nos sentimos hijos de Dios, que no nos sentimos hermanos en Cristo, por lo que ya dije, por nuestra parte psicológica, emocional, espiritual, por lo que vivimos, las experiencias de la vida, es que nosotros a veces no nos sentimos hermanos en Cristo, no nos sentimos hijos de Dios, adoptados de Dios. A veces hasta decimos que Dios me está castigando, que Dios es esto, que Dios es aquello, pero es por nuestra perspectiva, por nuestras experiencias, pero no es la realidad ante Dios. Ante Dios, en Cristo Jesús se nos da esa dignidad de personas, de criaturas adoptadas en el bautismo. ¿Qué significa esto? Pues, hermanos, que allí es donde tenemos que ver la prueba y el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia sus criaturas. Y todos aquellos que acepten a Cristo se vuelven sus hijos adoptivos. Y así es como tenemos que vivir, como hijos adoptivos de Dios, como hermanos en Cristo. Cristo es mi hermano. Cristo, que era Dios, se hizo un ser humano como yo, y en el bautismo se hace de mi misma, no sangre, pero hermandad espiritual, si lo pongo de esa forma. Es en Cristo que se me da la dignidad de hijo de Dios. Es a Cristo, por eso que somos llamados a vivir con esa dignidad y a vivir las enseñanzas de Cristo para encontrar ese amor de Dios, para encontrar esa misericordia de Dios, para que en ese vivir nuestra fe como discípulos de Cristo, al practicar esa fe como discípulos y hermanos en Cristo, encontremos ese amor y esa misericordia de Dios, y eso nos haga sentirnos cada vez más dignos hijos de Dios. Entonces ya es ese cambio, esa transformación en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en el aceptar nuestra hermandad con Cristo, que sentimos y vivimos nuestra dignidad de hijos de Dios. A veces desafortunadamente, esto no lo vemos así, como por lo que ya dije, por todo lo que he dicho, que a veces desafortunadamente en el humor en que andamos, las circunstancias que vivimos, que pasamos y todo esto, pero a veces también desafortunadamente, ¿por qué? Porque la sociedad nos lo dice que no valemos, que si no tengo esto, que si no soy esto, que si no soy así, no valgo. No podemos, pues, hermanos, valorarnos con los estándares, con los límites o
no sé, guías, si se llaman guías, o los estándares que nos ponen de la sociedad. Todos los que fuimos bautizados en Cristo tenemos que mantener y tener bien claro que en Él está nuestra dignidad. Que ante Él somos hijos de Dios, no criaturas de Dios, hijos de Dios, adoptivos a través del bautismo. Por lo tanto, mi vida tiene dignidad ante Dios con Cristo Jesús. Y por eso voy a tratar de vivir mi vida como un hijo de Dios, como un hermano de Cristo. Y como confío en ese amor de Dios a través de Cristo, que yo quiero encontrar el amor, la misericordia de Dios al vivir y practicar las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que Cristo Jesús vino a demostrar. Todo lo puso el Señor en las manos de su Hijo. Por eso es que Cristo Jesús hacía milagros. Porque Cristo tenía el poder en sus manos, en su ser. Escuchamos que expulsó en el Evangelio de hoy espíritus inmundos. Y la gente se asombró. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Una nueva doctrina? ¿Qué hombre es este? Que hasta los espíritus inmundos lo reconocen, lo obedecen. Por el poder, la dignidad de hijo de Dios. Mis hermanos, si nosotros llegáramos a comprender y a profundizar más en esto, nosotros, los discípulos de Cristo, cambiáramos mucho nuestras vidas y las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Nos complicaríamos menos la vida, porque nos veríamos más verdaderamente como hijos de Dios, o los que no son cristianos, como criaturas de Dios. Fueron creados por Dios, los amo, los respeto, pero mis hermanos son aquellos los que son discípulos de Cristo. En sí, todo eso involucra y llega al amor. Vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa, pidiéndole verdaderamente a Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe a reconocer, a reclamar, si no la tenemos, a limpiar, a purificar esa imagen dentro de nosotros como hijos de Dios. Nuestra dignidad como discípulos de Cristo, para que de esa forma vayamos descubriendo ese amor, esa misericordia de Dios en nosotros y en nuestros semejantes. Nos ponemos de pie, por favor. Confiados pues en ese amor de Dios, en su gran misericordia, le continuamos alabando, adorando y glorificando porque nos ha dado una dignidad en Cristo Jesús como sus hijos adoptivos y a Cristo como nuestro hermano. De igual manera le continuamos pidiendo por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, sin olvidarnos de pedir por nuestros semejantes. Pidamos, oremos por todos aquellos que tienen dudas en sus vidas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que sufren a causa de las injusticias. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que son poseídos psicológica, emocionalmente, por el resentimiento, el odio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que son adictos o que tienen alguna adicción, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa y nuestro Obispo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
Continuamos pidiendo por el eterno descanso de María Asunción Ramírez, Lamberto Ramírez, Daniel Ramírez, Estor Marroquín, Amaldo Suárez, Florentina Casillas. Por su eterno descanso, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud y las intenciones de las siguientes personas: Salvador Muñoz, Manuel Arriaga, Osvaldo, que cumple años, y por la salud también de Marisela García. Por ellos oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad o gratitud que tengan hacia Dios. Por todo esto oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios del amor y de la misericordia, nos reunimos como hermanos en Cristo Jesús, que nos hace hermanos en Él a través del bautismo, y en Él nos has adoptado como hijos tuyos. Como hermanos, pues, hijos adoptivos tuyos, nos reunimos para adorarte y glorificarte por ese regalo, esa dignidad que nos das en el bautismo, para adorarte y glorificarte por los regalos y bendiciones que nos das, y de igual manera para pedirte por nuestras intenciones, las que tenemos en lo más profundo de nuestros corazones, y por las intenciones de nuestros semejantes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Él, tu Hijo, nuestro hermano en el bautismo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para la parte eucarística. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora nosotros te lo presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad, y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor, Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sean agradables la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente te pedimos. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantémosle el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad que es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación el darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu Hijo amado, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas
tus criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen todos los santos. Con ellos también nosotros nos unimos a todos los ángeles y los santos cantando sin cesar el himno de tu gloria. Oh, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Pueden permanecer de pie si gustan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te suplicamos, que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, te bendijo, se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y hermano nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el camino del amor y la unidad, la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos María Asunción Ramírez, Lamberto Ramírez, Daniel Ramírez, Estor Marroquín, Amaldo Suárez, Florentina Casillas. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos pues alabando, adorando y glorificando a Dios
por su gran amor, por su gran misericordia, manifestada en los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo, que se hizo un hombre como nosotros, menos en el pecado, y que en él fuimos hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial, hermanos en Cristo. Continuamos pidiéndole también por todas nuestras intenciones y necesidades, las que traemos en lo más profundo de nuestros corazones. Esas intenciones que sean personales, familiares, por algún conocido o por el mundo. Todo esto lo pedimos con esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y líbranos del mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que así, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que mires más bien la fe de tu iglesia, y que conforme a tu palabra nos concedas, pues, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, a través del bautismo, nos vamos a dar alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que vino al mundo a través de María hace aproximadamente 2000 años, que nos habló y nos demostró el amor, la misericordia del Padre. Lo hizo con su vida terrenal, a través de sus enseñanzas, muerte y resurrección, que se hizo hermano nuestro y que somos hermanos en Él a través del bautismo, hijos adoptivos de Dios. Hermanos, pues, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y dichosos Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Bien, en este momento de la comunión continuamos alabando y glorificando a Dios por su gran amor y misericordia que nos lo ha dado y demostrado en los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo, el que se nos da como alimento espiritual, como el pan de la vida. Continuamos pidiendo también los unos por los otros en una manera especial. Pedimos por nuestros hermanos que pues desafortunadamente no pueden recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Nos unimos en oración para pedir para que ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones
donde quiera que se encuentren aquí presentes o los que nos siguen a través de las redes sociales. Nos unimos pues en oración pidiendo por ellos y con ellos. Jesús mío, Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno totalmente a ti. y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz a alabar y glorificar a Dios con nuestras vidas en Cristo Jesús, nuestro hermano, a través del bautismo. Vayamos en paz. Demos Demos gracias a Dios. gracias a Dios. Buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches.